Cristo que lo pudiera trasnochar, que le pudiera infiltrar en sus venas o en sus arterias. Desiste, deja de servir a Cristo. Estás predicando a Cristo y te están dando azote. Estás predicando a Cristo y ¿dónde está Cristo cuando tú estuviste una vez en alta mar? Porque ahora le voy a mostrar que no solamente cuando Él dice que ha estado un día y una noche en alta mar, Él estuvo después otra en alta mar. La última vez. ¿Saben lo que hace Pablo en la cárcel? Lo que anoche hablaba, lo que estuvieron anoche pueden recordarlo. Pablo empezó, yo no sé, tal vez empezó cantando himnos, tal vez empezó, Señor mi Dios, y ahí que lo oye Lucas y dice, ¡ay! ¡Aleluya! Y con risa en los labios, como decía Sara Torres. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, dice Dios, para, por favor. Stop. Now. Para ahora. Miguel, Gabriel, toda esa comitiva. Imagínense esa orquesta filarmónica del cielo. Santo es el Señor. Le dice, para, detente un momento. Detenga. ¿Dónde está mi siervo Pablo? Señor, ¿está en la cárcel? Yo no sé, tal vez está vacío. ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo me siento? ¿Me puedo sentar? Y estaban en el calabozo de más adentro. Estaban en Europa. Recuerda que en Europa hay las 4 estaciones. No me voy a detener que en qué tiempo estaba haciendo frío o calor. No me voy a detener en eso. Y Dios dice, está en la cárcel. Permitir que lo llevaran en el calabozo de más adentro, porque yo quiero mostrar. En esta parte usted había pensado. Permítame detenerme y abrir un paréntesis. Traiga a su mente ahora el grano de trigo. Lo sembramos. Yo no sé cómo se siembra el trigo, pero sé cómo se siembra el arroz. Con boleadora, en tractor y también a mano, porque de niño me tocó. Pero el grano de trigo se pone, me imagino yo que al igual que el arroz, no sé. El arroz, uno, si es a mano con palanca, abre uno el hueco, el orificio, y echa el grano de arroz. Se vuelve tan diestro uno que va en esta forma. Mira el que está al lado y dígale. Mira el proceso, escucha el proceso. Pero ese grano de trigo, cuando llega al suelo, él sufre un proceso de rotura. En breve se llena de agua, en breve se llama ese término técnicamente, luego explota, sale la cáscara, y de ahí, al terminar, crece una mata, que luego produce un fruto. Y luego ese fruto se recoge, ese trigo se recoge. Y pienso que el trigo, al igual que el arroz, hay varias formas de quitarlo del manojo. Y el arroz, por ejemplo, lo coge uno y lo empieza a trillar artesanalmente en las fincas, a punta de palo. Yo me acuerdo que nosotros nos hacían tomar y cogíamos así, se vuelve un experto en eso. Y tira uno muchos puños de arroz a punta de palo en esos tiempos. Y cogían el grano de trigo a punta de palo y lo quitaban de la panoja, del racimo. Y luego venía el proceso. Y la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué? ¿Cizaña o trigo? Nosotros somos trigo. Y el proceso para que el trigo llegue a su cocina, a nuestra cocina, es doloroso. Pero al final,
el producto que llega a nuestra cocina es excelente. Sin procesar, no tenemos un trigo excelente. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un trigo de mala calidad en su cocina? Una harina de trigo, perdón. De grano a harina. Ahí estaba el apóstol Pablo. Iba por esta parte. ¿Por qué usted no ha pensado que le está sirviendo al Señor y las cosas que el Señor ha permitido es porque Dios, número uno, está procesando a usted? Lo metió en un proceso para comprimir, para desmenuzar, para quebrantar, para sacar la escoria. Cuando uno, yo soy técnico de soldadura, cuando uno hace una soldadura en tubería, que eso es un proceso complejo, para no entrar en detalles. Pero uno termina la soldadura y el ojo humano ve lo externo. Visualmente llega el inspector y si es un americano toma con el foco y alumbra aquí, alumbra acá. Mira otra vez y dice, ok, la llevan a un dispositivo que hace la prueba, que se llama IoT, a través del ultrasonido. Y esa máquina dice, si la soldadura que usted y yo estamos viendo está buena, nosotros la vemos buena y creemos buena. Cuando de pronto dice, hay una reparación en el pase raíz. Usted sabe las implicaciones de eso. Hay que romper hasta la primera pasada. La rotura es con arcay, una varilla de carbono sólido, que con oxígeno a presión rompe rápidamente. Luego se mete la pulidora, se calienta y después se empieza a soldar. El proceso es doloroso porque la soldadura se tiene que fundir, fusión. Es un baño. El proceso es doloroso. Pero luego, cuando se repara la soldadura, se pasa a la máquina, ahí se ve que había que hacerlo. ¿En dónde está la reparación que Dios tiene que hacer? Entonces entenderá que nosotros nos miramos, oh, pero yo estoy bien, mira la prueba visual está bien, yo estoy bien. Pero Dios tiene una máquina más perfecta en sus ojos que el ultrasonido o que el rayo X o que la máquina más moderna que usted me pueda decir para mirar. La defectología ya no es soldadura, sino la defectología que hay en nosotros. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y a esas partes no hay psicólogo que pueda llegar, pero si llega la palabra del Dios vivo y soberano. Y Dios dice, no te puedo dejar de esa forma. Tengo que romper para reparar. ¿Qué usted prefiere? ¿Andar así? ¿O por el contrario, que Dios penetre, ajuste y repare, pero la reparación va a doler? Dice la Biblia entonces que el apóstol Pablo empezó a adorar y a alabar a Dios y a bendecirle a la medianoche, y los presos escuchaban, por lo tanto ellos no estaban. Lucas, mi corazón, aleluya, y los presos los oían, dice la Biblia. Y cuando empezó, Dios que escuchaba, Dios dice, mire, yo permití esto
de muerte estará conmigo. Lo que Él ha prometido es que pues, si estoy enfermo, clama a mí, yo te responderé y sanaré tu enfermedad y la quitaré de ti. Lo que Él ha prometido es provisión para cada día de nuestra vida. Aleluya. Y el apóstol Pablo provocó lo que no provocó nadie. Empezó Dios, déjeme decirlo así, déjeme usar mi imaginación. Empezó Dios, mi corazón entró, el apóstol Pablo, y Dios haciendo el pie así. Y cuando Dios empezó a hacer el pie así, hermano, la cárcel, las puertas se rompieron, todo se rompió, las bases se rompieron. Y los que estaban presos, no huyó ninguno, y aún el carcelero fue salvo. Meto el acelerador. Iba Pablo cuando lo llevaban preso para Roma, y en todas las partes donde iba, a los reyes, a Agripa, a Berenice, a Raimundo y todo el mundo, miren, Cristo viene, el juicio venidero es real, arrepiéntase, conviértase a Cristo, predicando a Cristo. La decisión inquebrantable de servir, de honrar y de glorificar a Cristo. Y se montan en un barco. Al montarse en ese barco tienen problemas, y Pablo habla a la tripulación, es decir, el capitán y a toda su comitiva, le dice: mire, es mejor que no zarpemos, que no nos vayamos, porque Dios me ha dicho que vamos a sufrir grandes pérdidas, es mejor que nos esperemos. Pero el capitán, el centurión, es decir, el jefe de 100 soldados, y los soldados dijeron: este está diciendo esto para retener la cosa y mirar a ver cómo se escapa. Me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que pensaron ellos en su egoísmo. Un hombre de Dios con palabra y poder, al igual que usted. Pablo no era diferente, era de carne y hueso. Dice la Biblia que no le hicieron caso a Pablo y zarparon, se fueron navegando. En síntesis, naufragaron. Y Pablo les dijo, cuando tuvieron que tirar todo, que tuvieron que salir de la nave y resultaron en una isla, y la isla se llamaba Malta. Cuando estaban en pleno naufragio, que la nave encalló, les dijo: miren, yo les dije a ustedes que era mejor que nos quedásemos. Si me hubiesen obedecido, que no era yo, sino Dios,